A lo largo de esta exposición voy a ir también compartiendo diferentes problemas que nos hemos encontrado en la práctica. Aquí estoy abordando los pasos concretos que nos están ayudando a entender mejor el programa analítico y a elaborarlo. Entonces, paso 1, estudiar, comprender y dominar el currículo sintético, en colectivo, mediante un círculo de estudio a través de WhatsApp o a través de otra red social, donde todos vayamos compartiendo qué estamos entendiendo en el programa sintético, las dudas, las reflexiones, ejemplos. Segundo paso, elaborar con detalle y con instrumentos el diagnóstico educativo comunitario. No plantear el diagnóstico desde nuestra visión, desde lo que creemos, desde lo que percibimos, sino hacer como tal un estudio con los diversos actores que están en la comunidad. Y a partir de este diagnóstico educativo comunitario, que sería el paso 2, ahora sí pasar al paso 3, donde haríamos una priorización de los contenidos y PDA. PDA son los procesos de desarrollo de aprendizaje que vamos a abordar con los estudiantes, y si es necesario, agregaríamos nuevos contenidos y/o PDA. ¿Para qué? Para ya pasar al paso 4, que es la planeación didáctica. Y abordar la planeación didáctica con base en proyectos interdisciplinarios, que es la metodología más pertinente para trabajar la nueva escuela mexicana, aunque existen otras. Entonces, fíjense ustedes que la planeación didáctica sí se aborda, por supuesto, pero está en la parte final. Y se llega a la planeación didáctica es a través del programa analítico. Por ende, el programa analítico no es una planeación didáctica. ¿Se debe o no se debe utilizar un formato para realizar el programa analítico? Pues eso ya depende de cada escuela, de cada colectivo. No hay como tal un formato oficial para hacer el programa analítico, pero si en una escuela consideran de que un determinado formato les ayuda a organizar mejor la información, excelente. El programa analítico no es un programa individual. No es un programa del director, ni de los maestros, ni del supervisor, no. Es una construcción colectiva de la escuela y deben participar los diferentes actores de la escuela. El director, el subdirector si existe, los maestros, pero también los estudiantes, los padres de familia, en distintos momentos. Y los acuerdos deben ser en colectivo, para que luego se implementen con base en la planeación didáctica, que vuelvo y digo, yo sugiero que sea con proyectos interdisciplinarios, porque creo que es la metodología más pertinente para trabajar la nueva escuela mexicana, por su filosofía. Comencemos entonces con el paso 1, comprensión del currículo sintético. Hay muchas estrategias para lograr la comprensión con profundidad del currículo sintético, pero básicamente lo que vemos que funciona más es tener un círculo de estudio en WhatsApp o en Facebook o en otra red social, elaborar infografías, hacer representaciones, tener debates y luego ir haciendo también ejercicios en torno a cómo se relacionan los diferentes componentes. El diagnóstico educativo comunitario debe ser un diagnóstico amplio e integral de toda la comunidad, no solamente de los estudiantes, tal y como se ha hecho durante los años anteriores o en las otras reformas.
Y para hacer el diagnóstico educativo comunitario, necesitamos trabajar de manera colaborativa todos los actores de la escuela, organizarnos, determinar cuáles van a ser las actividades, buscar los mejores instrumentos o elaborar los instrumentos, luego aplicar los instrumentos, recoger la información y organizarla para que de allí se puedan determinar cuáles son los problemas que hay en la comunidad y con base en esos problemas llevar a cabo la priorización de los contenidos IPDA, como también la relación de estos entre los campos que no está en las tablas y luego la contextualización al entorno que tampoco viene en el programa sintético. Este diagnóstico educativo comunitario se requiere que se haga con instrumentos para que así se recoja la mayor cantidad posible de información y se puedan detectar problemas que a veces pasamos por alto. Mientras más problemas identifiquemos, mucho mejor para hacer el programa analítico. Y esta también es otra confusión que me he encontrado en casi todo el país visitando ciudades, regiones y escuelas. He observado que hay una idea masiva de que cuando hacemos el diagnóstico lo que tenemos que hacer es identificar 1, 2 o 3 problemas fundamentales y que con base en esos pocos problemas fundamentales elaboremos el programa como tal, el programa analítico. Eso es incorrecto. Eso no da buenos resultados, eso genera más problemas. Porque si apenas identificamos 1, 2 o 3 o 4 necesidades, luego vamos a tener muchas dificultades para contextualizar los contenidos y los PDA que tenemos en los diferentes campos formativos y en las disciplinas, como es el caso de secundaria. Por ejemplo, me he encontrado con escuelas que me dicen, profesor Sergio, miren, aquí ya hicimos el diagnóstico y priorizamos 3 problemas. Acoso escolar, basuras y violencia intrafamiliar. Y con esos 3 problemas estamos haciendo el programa analítico. Entonces, entonces yo les digo, muy bien, ¿y ustedes cómo están haciendo el programa analítico? Pues, profesor Sergio, miren, colocamos los 3 problemas y buscamos qué contenidos o PDA se relacionan con esos 3 problemas. Y cuando analizamos qué contenidos y PDA se relacionan con esos problemas, generalmente no pasa del 10 o el 15%. Y nos quedan muchos contenidos y PDA sin contextualizar. ¿Por qué? Porque no identificamos con detalle los problemas que nos permitan esto. Con mucha frecuencia se quedan contenidos de matemáticas, biología, química, física, educación física, sin ninguna contextualización. Y entonces, al no haber esta contextualización, volvemos a las prácticas del pasado, a trabajar por contenidos. Entonces, volvemos a hacer planes didácticos en los cuales los estudiantes aprendan la raíz cuadrada o la factorización o el número pi, con meras actividades mecánicas, sin problemas de la comunidad. ¿Por qué? Porque no los tenemos. Entonces, yo prevengo a los maestros para que no nos enfoquemos en 1, 2 o 3 grandes problemas, porque eso no da buenos resultados, sino que más bien identifiquemos con detalle todos los problemas que en verdad tiene nuestra comunidad. Y luego los categoricemos, cuáles son los problemas de mayor impacto, de menor impacto, los problemas más comunes, los problemas menos comunes, cuáles son los problemas de raíz y cuáles son aquellos problemas que son secundarios. Porque esto luego nos va a permitir poder contextualizar distintos contenidos
Y al hacer esta contextualización, eso nos va a facilitar el trabajo con proyectos. Y los proyectos se basan en problemas. No existe un proyecto sin un problema. Vamos con un segundo ejemplo. El segundo PDA priorizado en español fue el siguiente. Elabora un informe escrito breve en torno a la resolución de un problema del contexto. Ven ustedes que tiene 2 asteriscos, significa que también se creó desde cero. Y aquí ya el colectivo decidió justificar de manera muy breve aquellos PDA que fueron propuestos por la escuela y que no están en el programa sintético. Entonces, por eso se coloca con color rojo. Por ejemplo, para este PDA que fue creado desde cero porque tiene 2 asteriscos, se dice que el diagnóstico muestra pues, que hay una necesidad de que los estudiantes aprendan a redactar informes escritos porque un alto porcentaje no tiene estabilidad y ya están en secundaria y no la tienen. Sabemos que pues, por la pandemia muchos estudiantes se afectaron en este tipo de habilidades. Listo, entonces se priorizaron los PDA y luego se relacionaron entre sí con un problema que se retoma del contexto y es el alto nivel de embarazo en las alumnas, que es del 20% durante los estudios de secundaria, que es muy alto. Entonces, con este problema del alto porcentaje de embarazo en las alumnas, se van a trabajar todos estos PDA que ustedes ven aquí y que se relacionan entre sí a partir del problema. Esto es contextualización de lo que habla la C. El plano de la contextualización. Relacionar los PDA entre sí a partir de la resolución de un problema identificado en el diagnóstico. Y también pueden observar que es ya en el paso 4, cuando trabajamos los proyectos, que tenemos las actividades, la evaluación, los recursos, etcétera, que eso no lo tenemos por qué hacer en el programa analítico, que aquí es donde ha entrado la confusión en muchas escuelas y en muchas partes, y en muchos de los consejos técnicos lo que se han hecho son planeaciones didácticas en vez de programas analíticos por los referentes que tienen. Muy bien, hay muchas metodologías para trabajar proyectos. Esta no es una conferencia sobre esta metodología. A mí me encantaría pues, poder profundizar, pero simplemente les voy a dar unas cuantas ideas para que terminemos de cerrar el tema. Yo ya les dije que la metodología por excelencia para trabajar la nueva escuela mexicana son los proyectos interdisciplinarios. ¿Qué es un proyecto interdisciplinario? Pues un proyecto interdisciplinario es una metodología didáctica en la cual buscamos resolver un problema de la comunidad con los estudiantes de manera colaborativa y a través de la resolución del problema vamos logrando uno o varios PDA o procesos de desarrollo de aprendizaje, articulando como mínimo 2 disciplinas. Entonces, mucho cuidado con esto. Un proyecto interdisciplinario no requiere que se articulen todas las disciplinas o los 4 campos formativos, como muchas veces se ha planteado en las redes sociales o en videoconferencias o en eventos, etcétera. No, un proyecto interdisciplinario lo que requiere es que mínimo hayan o existan 2 disciplinas y ahí ya trabajamos la interdisciplinariedad en la medida en que se aborde un problema y que los procesos de desarrollo de aprendizaje se complementen, porque si se abordan por separado, pues ahí no habría interdisciplinaridad. Entonces, en el caso de las secundarias técnicas y generales, lo que hay que hacer es trabajar los proyectos interdisciplinarios, buscando primero abordarlos en cada disciplina y luego ir haciendo pequeños ejercicios con otro maestro o con otros maestros del mismo campo e ir avanzando. No hay que comenzar de una vez con proyectos que articulen los diferentes campos o muchas disciplinas, porque pues, esto va a ser algo complicado
por la distribución del tiempo y porque sabemos que cada profesor está al frente de una de ellas. Bien, entonces mi sugerencia es que en las secundarias técnicas y generales se vaya paso a paso, que primero comencemos a trabajar esta metodología en nuestra propia disciplina y poco a poco hagamos ejercicios de proyectos articulando otra u otras disciplinas con otros profesores en la medida en que también se posibilite este trabajo colaborativo y vaya avanzando a través de los diferentes ciclos escolares. Bueno, pero sí hay que tener muchísimo cuidado, apreciados maestros, con una serie de metodologías que se socializan mucho en las redes sociales y que van en contra de la nueva escuela mexicana. Y ahí les estoy hablando de esta metodología precisamente. Esta metodología que están viendo aquí en la diapositiva, que se basa en 7 momentos y que va en contra de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué va en contra de la nueva escuela mexicana? Pues va en contra de la nueva escuela mexicana porque dice que hay que trabajar es por temas. Y en la nueva escuela mexicana hay que trabajar es por problemas de la comunidad, no por temas, no por contenidos. En segundo lugar, se nos obliga a trabajar en equipo. Y eso es incorrecto, porque en la nueva escuela mexicana se permiten todas las opciones de trabajo. Trabajo individual, trabajo en binas, trabajo en pequeños grupos, trabajo en un gran grupo, trabajo con todo el colectivo del aula, con todo el colectivo de la escuela, etc. Y por último, la evaluación solamente aparece al final. Esto es lo más retardatario que podamos encontrar, porque si algo hemos avanzado en México y en Latinoamérica es que la evaluación tiene que ser continua, que la evaluación es durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final, y no podemos abordar la evaluación en un momento específico. Entonces, siempre que ustedes vean este tipo de metodologías que se enfocan en contenidos o en temas, que establecen que hay que conformar necesariamente equipos y que abordan la evaluación en un momento o al final, ustedes lo que pueden hacer es decir, esta metodología no es la más pertinente, busquemos otras o vamos a la metodología de la C.